Gracias, buenas noches. Vamos a matizar un poquito el currículum. En realidad hay mucho currículum porque hay unos cuantos años de recorrido profesional, entonces el currículum va siendo acumulativo de las actividades a través de los años, ¿no? A veces son méritos, a veces no tanto. Realmente, primero para mí es un privilegio, siempre lo es, el estar en la universidad pública. No me voy a cansar por el hecho de ser hijo de un obrero ferroviario y una modista. La única posibilidad que tenía de estudiar era porque existía la universidad pública. De lo contrario, no hubiera tenido ninguna posibilidad de estudiar ni de estar aquí, ¿no? Esta es como una primera cuestión. Lo otro, yo necesito agradecer especialmente al doctor Gack, que nos ha dado lecciones de conducción cuando era rector del Carlos Pellegrini y mi hijo era estudiante, y fueron unos cuantos años de recorrido por la institución donde no es que no había conflictos, sino que había una muñeca maestra para resolver los conflictos, ¿no? Esto se notó, la presencia del doctor se notó fundamentalmente antes y después, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, lo que quería plantear es, si yo no hice muy mal las cuentas, por octubre de este año se deben cumplir los 15 o 16 años del Plan Fénix, ¿no? Que creo que sí fue... lo recuerdo por algunas cuestiones particulares, entre ellas porque el Plan Fénix surge cuando el país se estaba desgranando, es decir, cuando estábamos casi llegando al fin de año del 2001, y una de las primeras cosas que llamó muchísimo la atención fue que en el medio de tanto caos apareciera un grupo intentando generar pensamiento. Esto no es ajeno a lo que yo escribí, ahora vamos a ver cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Lo cierto es que el Plan Fénix surge en medio de esa crisis, convocando a buscar alternativas, no a la crisis del capitalismo, o no solo por lo menos, sino a esta cuestión del el reinado salvaje de la economía del mercado, ¿no? Entonces el grupo llamaba a una cuestión inclusiva y distributiva, por un lado, y por otro lado a establecer, a trabajar en las posibilidades de que el Estado retomara las tareas que, aunque eran indelegables, se habían perdido a través de esos años. ¿A qué traigo esto? Que más allá de que podría ser un reconocimiento más, que no lo necesita el doctor Gack, que fue quien convocó a aquel primer grupo de profesionales de la economía, sino a la otra cuestión de que el abuso sexual infantil está instalado de una manera tal en la sociedad que venimos pensando, planteando, exigiendo hace ya un tiempo largo políticas públicas que son en realidad las únicas posibilidades reales y concretas de empezar a combatir de alguna manera esta cuestión tan extendida en lo social como es la invasión de la sexualidad adulta sobre la sexualidad del niño. Y lo decimos rodeado de sexólogos, de gente que se ha puesto a profundizar la materia,
decimos intencionalmente esta cuestión de la irrupción de la sexualidad adulta en la sexualidad de los niños, porque no nos planteamos niños y niñas ajenos a la sexualidad, sino que lo que nos planteamos es que el abuso sexual sobre ellos lo que hace es detener, distorsionar y corromper lo que debería ser un sano desarrollo de sus sexualidades, ¿sí? Es decir, el abuso sexual produce un efecto tan nocivo que en realidad detiene las posibilidades de un desarrollo particular, ¿sí? Si hay alguien que que ha de alguna manera graficado el efecto del abuso sexual sobre los niños, niñas y adolescentes, es la doctora Irene Intevi, cuando plantea que en realidad es como una especie de balazo en la psiquis de los niños. A veces cuando nos planteamos algunas cuestiones en relación al abuso sexual infantil, se suele plantear esta cuestión de cómo se detiene esto si de alguna manera se decía el abusador sexual es alguien que ha sido abusado cuando niño. En realidad, después de unos cuantos años de trabajar en la clínica, podemos afirmar, y en este sentido coincidimos plenamente con la doctora Eva Giberti, con quien hemos escrito algún libro en común y hemos hecho desarrollos en paralelo, cada uno en sus lugares, ¿no? Pero yo desarrollé lo que digo que es uno de los pocos desarrollos propios míos, que es el mito del abusador abusado, donde lo que yo planteo es que, así como nosotros vemos que cuando hay una familia que ejerce violencia física, ya sea entre los cónyuges o con los niños o entre todos, digamos, esta cuestión de los sistemas familiares violentos, así como cuando nosotros planteamos que cuando un niño es partícipe o espectador o víctima de violencia, se desarrolla una particular cuestión psíquica, que es que hay una especie, no, está mal dicho una especie, no es hay una identificación que generalmente se da por identificación por género, ¿sí? Que es lo que, digamos, explica de alguna manera por qué un niño que ha surgido, un niño varón me refiero, ¿no? Un niño que ha surgido de un hogar violento suele repetir el esquema activo de la violencia y una niña al revés suele perpetuar esta cuestión de ser víctima cuando adulta de las mismas situaciones que padeció cuando niña. En realidad hay una cuestión que necesito plantear entre medio, y es que yo reivindico, por lo menos en la primera etapa, el concepto de víctima. Siempre planteo que, por lo menos al principio, hay que establecer claramente que en temas de abuso sexual infantil y violencia contra la mujer existen víctimas y victimarios. Si nosotros no establecemos eso, estamos quitándole a quien ha padecido violencia o abuso, le estamos quitando todo, hasta la posibilidad de reconocerse como víctima. Que el trabajo siguiente es que pueda posicionarse de otra manera, empoderarse y plantearse salir de ese lugar, esa es otra cuestión. Pero si nosotros no reconocemos eso, le dejamos a quien padece estas situaciones en una absoluta soledad, ¿sí? La otra cuestión que me parece importante señalar, en el trabajo que yo escribí
puse un título y un subtítulo. El título es Esa vieja costumbre de abusar. Apuntaba con ese título a una cuestión que tiene que ver con lo que siempre se pregunta, es si ahora hay más abuso sexual, si el abuso sexual es actual, si antes había más o menos abuso, pero en realidad antes no se visibilizaba y ahora sí. Y en ese sentido yo prefiero tomar las palabras de Ana Fernández, que es una estudiosa del tema de violencias. Ana Fernández plantea que en realidad en estas cosas tenemos que ser inclusivos, es decir, no suma demasiado la cuestión, pero pareciera que podemos sí indicar que hoy existen más abusos sexuales, pero que además siempre existieron muchos abusos sexuales, ¿no? El tema es que si uno se queda en que siempre existieron abusos sexuales, corremos el riesgo de apuntar rápidamente a la invisibilización, porque total es algo que ocurrió siempre, ¿no? Y en ese sentido, afirmar que hoy existen muchos abusos sexuales infantiles permite que la sociedad pueda hacerse cargo de esto. La otra cuestión es, cuando hablamos de es la segunda parte del trabajo, que es la responsabilidad social en el abuso sexual infantil. Yo hablo de responsabilidad social por lo siguiente. El abusador sexual, lo mismo que el violador, lo mismo que el femicida, no son monstruos ajenos a las características de cualquier sujeto común y corriente inserto en la sociedad, sino que más bien son productos de esa sociedad, que están además integrados a esa sociedad. Yo lo grafiqué con un trabajo, por eso me gustó cuando vi cómo estaba encabezado esto como Ángeles y Demonios, pues yo escribí un trabajo que se llama De Ángeles y Porteros, que es un trabajo sobre el femicidio de ángeles, ¿no? Ese trabajo yo lo escribí para tratar justamente de mostrar esta cuestión de que no existen monstruos, pero la sociedad sí tiene mucha necesidad de establecer la existencia de monstruos, porque si se logra establecer que existe un determinado monstruo, entonces todos y todas somos absolutamente inocentes de las violencias y de los abusos que se dan en el plano social. En este artículo, que lo resumo un poco y como para ir cerrando esta intervención, en este artículo yo planteaba lo que pasó desde el principio, apenas apareció el cuerpo de Ángeles, ¿no? Que en realidad los diarios, los medios de comunicación en general, nosotros y hasta la justicia, había decidido que el asesino de Ángeles era el supuesto padrastro. ¿Por qué digo supuesto padrastro? Porque en realidad hablamos de padrastro cuando en realidad el padre de Ángeles vive, ¿no? Igual me sorprendió tremendamente que ayer sale un reportaje a él, al padre, en el diario Perfil, y él habla. Dice, yo también en algún momento pensé que podría ser el padrastro, ¿no? O sea que también él, digamos, se sale de ese lugar. Pero a lo que no era eso lo central, sino que este señor Opatowski, digamos, primero tenía aportación de cara. La segunda cuestión era que además era absolutamente incorrecto, socialmente incorrecto. Decía las cosas que no había que decir si uno no quería estar ahí metido entre los sospechosos, digamos, ¿no? Y sin embargo él avanzaba, insistía en esto, a punto tal que todos lo habíamos condenado de alguna manera. A lo mejor todos no, pero casi todos. Bueno, lo cierto es que al lado de él estaba el señor Mangieri, que era un buen portero, el gordito bueno, un buen tipo, solidario, amigo de todas las familias, querido por todos, ¿no? Fue uno de los principales colaboradores de la justicia y además fue el que logra descubrir
en las cámaras, en las cintas de las cámaras, el momento en que llega Ángeles a su casa. Es él el que le dice a la fiscal Azaro, mire, ahí está llegando Ángeles, ¿no? Digamos que era el colaborador perfecto. Cuando realmente aparecen las evidencias que que de alguna manera lo involucran a él, quedamos, como sociedad estoy hablando, no de particularidades de cada uno, quedamos como altamente sorprendidos, comprometidos e incómodos, porque si Opatowski era el asesino, estaba bien, porque era distinto a todos. En cambio, si el asesino era Mangieri, ahí sonamos, porque quiere decir que podía ser yo, podía ser cualquiera de nosotros, podía ser el vecino. Quiero decir, el que sea una persona común, independientemente de los diagnósticos que después puede hacer cada uno, ¿no? Pero el que sea una persona común termina involucrándonos a todos. Y esto es lo que pasa fundamentalmente con abusadores sexuales. Uno a veces se pregunta por qué, por ejemplo, en muchas comunidades educativas, cuando aparece un abusador, la gente, otros padres de los colegios, por ejemplo, salen inmediatamente a defenderlo, ¿no? Con los argumentos que sean. Porque justamente es el abusador o la abusadora son gente como uno. Esto independientemente de que puedan existir o no falsas denuncias, que en realidad judicialmente no llegan al 2%, ¿sí? Digamos, hay toda una corriente informativa de abusadores que dicen que hay un porcentaje altísimo de falsas denuncias. Eso no es cierto. Lo que pasa que lo que hacen es poner en la misma estadística, de un lado, las denuncias certeras, y del otro lado lo que son las falsas denuncias, que insisto, no llegan a un 2%, y lo que son las denuncias no consustanciadas, que son aquellas denuncias que a juicio del fiscal o a juicio del juez no tienen no tienen la cantidad necesaria de pruebas, que son casi siempre los fallos que terminan con absolución por el beneficio de la duda, ¿no? Esta es la confusión que se instala. Una de las cosas que yo planteo en el artículo es bastante puntilloso en relación, digamos, me tomé el trabajito, bueno, había una coordinadora, si a veces es difícil con un editor que está ahí pinchando, ustedes imagínense lo que es trabajar con un editor y con una coordinadora en la revista, ¿no? Entonces creo que llegamos todos a tiempo, todos llegamos a tiempo con el artículo, porque era imposible hacerlo más tarde. Bueno, para lo que iba era, hice un desarrollo bastante puntilloso del tema para que cada uno tenga una visión bastante acabada del tema, ¿no? Pero hay una cosa que nosotros no nos cansaremos de señalar, que es el tremendo daño que se produce y las consecuencias que se producen en los adultos que cuando niños han sufrido abuso sexual infantil. Son personas que, si no han recibido el trato adecuado en el momento que se descubre el abuso, cuando se descubre, y el tratamiento adecuado, en realidad son personas que cuando adultos desarrollan patologías psíquicas de toda clase, en general severas, muchas de ellas situaciones de depresión profunda, llamativas, ¿no? Es por eso además que se insiste tanto en la necesidad de que el abuso sexual infantil sea un delito que no prescriba, que a veces eso choca contra lo que son los principios fundamentales del derecho. Pero lo que pasa es que el abuso sexual infantil, a veces el sujeto lo puede decir cuando es niño, cuando es adolescente, pero en muchísimos casos recién puede empezar a hablar de eso cuando es adulto. Lo hemos visto con uno de los casos que se hizo bastante famoso, que fue en una escuela secundaria, donde 15 años, 20 años después pudieron... ¿Cómo? Claro, exacto. Creo que fueron 15 años después, recién pudieron hablar los chicos. Con el doctor Grande, hace unos años, hicimos un seminario, y con esto cierro, que
me parece que es lo que de alguna manera grafica lo que uno quiere señalar cuando habla de la gravedad. Nosotros hablábamos en ese seminario de lo que iba desde del abuso sexual del niño al abuso político del adulto. ¿Por qué decíamos esto? Porque lo que me parece que se puede sostener es que quien ha sido abusado cuando niño, si no logra procesarlo terapéuticamente, en realidad queda en condiciones de ser abusados en todas y cada una de las instancias de su vida, incluso en la política. Bueno, gracias.